Supercrack Estrella presenta Lo que no te quieren contar de Crimea y su tecnología secreta bajo el mar. Hace algunos años un científico de Ucrania descubrió unas pirámides bajo el mar de Crimea. Esto se guardó el secreto para la opinión pública porque las élites de Rusia y los Estados Unidos lo sabían. Rusia estaba en Crimea como en régimen de alquiler unos 30 años creo recordar, pero controlaba Crimea con sus soldados y con sus ciudadanos. Al principio del descubrimiento de estas pirámides, rusos y ucranianos trabajaban juntos, pero estaba claro que esto duraría poco según se descubrían cosas en esas pirámides que recordemos están bajo el mar y también en la superficie de Crimea. Una parte de los ucranianos políticos antirrusos les contaban a la OTAN y a los Estados Unidos los asombrosos descubrimientos sobre todo en las pirámides que estaban bajo el mar. Estados Unidos lo vio fácil, había que echar a Rusia de Crimea, pero a Rusia le quedaban 30 años aún por estar en Crimea. Bueno, pensaron habrá que compensarlos económicamente, además Crimea es la única salida al mar que tiene Rusia en el mar en esta zona, habrá que ofrecerles otro lugar. Israel propuso que ellos alquilarían en su territorio un lugar para Rusia. Entonces lo tenemos claro, hay que evitar que Rusia pueda sacar ningún tipo de tecnología secreta de esas pirámides a toda costa. Los Estados Unidos lo vio claro, Rusia no se podrá negar a salir de Crimea. Si hay un cambio de presidente en Crimea, los Estados Unidos y parte de Europa se frotaban las manos con todas las cosas que podrían hacer en Crimea. No solo están estas pirámides, sino que además se sabe que hay gran cantidad de petróleo, sin hablar de que es un lugar, lo tenían tan claro que esto saldría, que bien que rápidamente se empezó a firmar contratos millonarios de petroleras y hoteles para Crimea. Luego sucedió todas las revueltas de Crimea, la de pasta que seguro que tuvieron que gastar los Estados Unidos y la OTAN en todo aquello. En Ucrania siempre hubo un sentimiento antirruso muy fuerte, recordemos que Ucrania ayudó a los nazis en su guerra contra Rusia, pero Rusia también movió ficha, para empezar creó una especie de mini terremoto en la zona de Crimea, y esto fue la excusa para que por seguridad la parte ucraniana dejara de trabajar en estas pirámides, ya que dijeron que se corría peligro en los trabajos por desprendimientos y cosas así. Luego con el cambio de gobierno en Ucrania, un partido político antirruso y de derechas, que decía que los rusos se tenían que ir de Crimea, los rusos movieron ficha e hicieron algo parecido a lo de Cataluña, un referéndum para votar si Crimea se hacía independiente y parte de Rusia que salió que sí. Desde entonces el mundo ha estado en una especie de semiguerra constante, los Estados Unidos y la OTAN se pensó muy seriamente en echar a los rusos de Crimea, y aún lo tiene en mente, Rusia no puede hacerse con esa tecnología de las pirámides. Todos los satélites espías de los Estados Unidos apuntan a Crimea para ver todos los movimientos, sobre todo los movimientos bajo el mar de Crimea, que es donde se cree la tecnología más avanzada de estas pirámides. Cuando Rusia mueve submarinos en Crimea en busca de más pirámides, y claramente para sacar todo lo que allí abajo se encuentra, tiene que inventar cosas, cortinas de humo para disimular el verdadero interés. A medida que crece la tensión entre los Estados Unidos y Rusia, los rusos buscan más bajo el mar de Crimea. Una de las cosas que están inventando es que están sacando cuadros de un barco hundido en Crimea, con esto mueven sus submarinos bajo el mar. Claro está, los Estados Unidos no se tragan esto, y se ponen cada vez más nerviosos. El último invento de los rusos para buscar más pirámides sin levantar sospechas es este misterio. Hayan ballena con correas en su cuerpo. Mira lo que creen que habría pasado a este animal. Una ballena beluga encontrada con un ajustado arnés puso en alerta a las autoridades noruegas y provocó la especulación de que el animal pudo haber escapado de una instalación militar rusa, informaron las autoridades. Una ballena beluga encontrada con un ajustado arnés puso en alerta a las autoridades noruegas y provocó la especulación de que el animal pudo haber escapado de una instalación militar rusa, informaron las autoridades. Jørgen Røvig, de la Directiva Noruega de Pesca, dijo que equipo San Petersburgo estaba escrito en la correa del arnés, que también tenía una montura para cámara. Røvig agregó que pescadores en el Ártico noruego reportaron la semana pasada que en la zona nadaba el tranquilo cetáceo blanco con un apretado arnés. El viernes, el pescador Joar Sten, con apoyo de Røvig, saltó al agua helada para quitarle el arnés. Gente en el ejército de Noruega ha mostrado gran interés en el arnés, dijo Røvig. Audun Rikardsen, profesor en el Departamento de Biología Ártica y Marina de la Universidad Ártica de Noruega en Tromsø, en el norte del país, cree que lo más probable es que la naval rusa en Murmansk esté involucrada. Rusia tiene importantes instalaciones militares en y alrededor de Murmansk en la península de Kola, en el extremo noroeste ruso.
Rikardsen añadió que revisó con los académicos en Rusia y Noruega, y que no han reportado ningún programa de experimentos que utilicen ballenas beluga. Este es un animal amansado que está acostumbrado a que le sirvan comida, por eso hizo contacto con los pescadores, dijo. La pregunta ahora es si podrá sobrevivir encontrando su propio alimento. Hemos visto casos en donde otras ballenas que están en cautiverio ruso les va bien. Sten le dijo a la transmisora noruega NRK que la ballena comenzó a restregarse contra su barco cuando la vio por primera vez. Rusia no tiene un historial de uso de ballenas con fines militares, pero la Unión Soviética tenía un programa de entrenamiento completo para los delfines. La Unión Soviética usó una base en Sebastopol en la península de Crimea durante la Guerra Fría para entrenar a los mamíferos con fines militares, como la búsqueda de minas u otros objetos y el establecimiento de explosivos. La instalación en Crimea se cerró tras el colapso de la Unión Soviética, aunque informes anónimos poco después de que la anexión rusa de Crimea indicara que había reabierto. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó una licitación pública en 2016 para comprar 5 delfines para un programa de entrenamiento. La licitación no explicaba qué tareas debían realizar los delfines, pero indicaba que debían tener buenos dientes. Fue removido poco después de su publicación. Se cree que se está entrenando a estos delfines para sacar cosas de las pirámides con sus dientes. Desde el mes de mayo de este 2019 intentan salvar valiosos cuadros de un barco ruso hundido hace más de un siglo en Crimea. Aunque la realidad de todo esto ya la he contado, los Estados Unidos está que se sube por las paredes. Los rusos están sacando ya esta tecnología secreta que está en las pirámides. Actualmente la operación se ha interrumpido ante el temor de dañar los lienzos. La realidad es que los Estados Unidos quieren llegar a un acuerdo con Rusia donde los dos participen en estas tareas, pero la cosa está en su punto más tenso. Si no hay acuerdo podría ocurrir lo peor. Los organizadores de la expedición Neptuno publicaron un video de los intentos de sacar a la superficie lo que se cree que son obras del reconocido pintor marinista ruso Iván Aivazovsky. Los cuadros fueron hallados a bordo del barco General Kotzebue, hundido hace más de un siglo frente a las costas de Crimea. Las imágenes muestran la inmersión de un submarinista en el casco del barco, así como varias pinturas parcialmente cubiertas con una gruesa capa de limo. Las búsquedas se realizaron a una profundidad de 40 metros, a unos 20 kilómetros del cabo Tarhamkut, en el oeste de la península. Actualmente se han suspendido los trabajos para extraer las obras, ya que existe la posibilidad de que se dañen. Y es que realmente este barco existe es una excusa perfecta para mover submarinos de un lado a otro, aunque repito los americanos saben perfectamente por qué es todo esto. ¿Qué sucedería si todo lo que nos cuentan sobre la crisis de Crimea, guerras políticas, disputas sobre sus recursos energéticos, fuesen mentira? ¿Y si todas estas noticias no son más que una cortina de humo para ocultarnos la verdadera razón? ¿Persiguen los poderes fácticos controlar la zona para hacerse así con todos los secretos de sus misteriosos y enigmáticos yacimientos arqueológicos? ¿Qué secretos encierran los mismos? No existe aún mucha información acerca de estas pirámides en Crimea, pero parece ser que dichas pirámides son las más antiguas del mundo descubiertas hasta la fecha, más concretamente de época jurásica. Poseen tecnológicas de frecuencia, una estructura similar a una esfinge. Y dicen, incluso, que alberga en su interior una criatura momificada. Durante muchos siglos estas pirámides no fueron descubiertas por arqueólogos, ni geólogos o los residentes locales. Ciertamente, tal descubrimiento sugiere mistificación, pero los investigadores dirigidos por Vitaly Goom consideran que estas enormes construcciones permanecieron invisibles por una sencilla razón. Todas las pirámides de Crimea están completamente cubiertas por tierra. La primera pirámide se descubrió por accidente. Todo surgió cuando hace unos años un grupo de geólogos, liderado por el candidato de Ciencias Técnicas, profesor adjunto Vitaly Anatolievich Goom, estableció la presencia de aguas termales. Y también buscaba un terreno ventajoso para la perforación de pozos de agua cerca de Sebastopol. La ausencia de agua pura y potable es un viejo problema de Crimea, y este mismo grupo fue creado para la investigación de las fuentes subterráneas de agua. Por casualidad, la expedición científica detectó una radiación de ultra alta frecuencia, cuya enigmática fuente se encontraba localizada cerca de la superficie de la Tierra. El receptor registraba ultra alta frecuencia en un radio de 100 metros, y la expedición se topó con la presencia de un objeto misterioso. Comenzaron a cavar un agujero con las manos. A los 9,5 metros los investigadores llegaron a algo parecido a un pasillo hueco. Este estaba cubierta por una capa grasienta. Ellos rompieron la pared y entraron en el interior del objeto misterio.
Al llegar a la profundidad de 38 metros, los investigadores tenían previsto ir más y más lejos, pero algo extraño comenzó a suceder. Sucedieron continuos deslizamientos de tierra una y otra vez, los cables de seguridad se rompieron varias veces. Ante esta situación los investigadores decidieron dejar de momento la excavación. Los investigadores no consiguieron llegar a la parte inferior de la construcción. No tenían un equipo adecuado para afrontar la misma. Pero después de comprobar y analizar todos los datos descubiertos, se encontró que el objeto tiene forma de pirámide, forma regular con aristas cortadas. La altura de la pirámide es de 45 metros, la longitud de la parte inferior es de 72 metros, por cierto la relación magnitud es 1:6, que corresponde a de oro de la Gran Pirámide de Giza y es un estándar para todas las pirámides descubiertas a día de hoy. Después del primer descubrimiento los científicos fueron deliberadamente buscando otras pirámides en la vecindad de la misma manera. Allá donde encontraban una poderosa radiación empezaban a cavar. Y pronto se encontraron con más de 6 pirámides. También descubrieron que las mismas se encuentran ubicadas en una secuencia que responde a una intencionalidad concreta. La primera pirámide está en el fondo del mar cercano a Foros, el segundo es en el área de Balaclava, el tercero es cerca de Cabo Violent, el cuarto es subterráneo cerca de la estación Sebastopol-Tovarny, el quinto es el mismo que se encuentra cerca de la primera carretera Kamisoboe. Otros 2 pirámides se encuentran a varios kilómetros de este lugar por razones que se desconocen. Por lo tanto, en un pedazo de la costa sur de Crimea de Sebastopol a Foros se encuentran 7 pirámides, que tienen la misma edad que las pirámides del Tíbet. Ellos se encuentran directamente en una línea recta desde el noroeste hacia el sureste en el área de Sebastopol, a partir de una parte del noroeste de la costa de la bahía Kamisova, el punto más meridional de Crimea. A lo largo de la costa, también se descubrió que están en la misma línea de dirección que Stonehenge, y en sentido contrario están las pirámides del Tíbet, y las que existen hundidas en la isla de Pascua. En el verano de 2001, las pirámides de Crimea fueron investigadas por científicos de diferentes países. Todos ellos fueron de la opinión que se trataba de un descubrimiento muy real y único. Las pirámides subterráneas fueron escaneadas por diferentes dispositivos y, como resultado de la búsqueda avanzada, nuevos objetos fueron encontrados. Por lo tanto, las pirámides de Crimea ya cuentan con 37 construcciones megalíticas. 28 de ellos hacen un gran rombo. Sebastopol es el punto en el mar al oeste de Simeis Yalta, pueblo con el chino de Bakhchisaray Rayón. En medio de este rombo en el pueblo Krasny Mak, está el objeto 29, una pirámide central de 56 metros. Más de 7 pirámides forman un pequeño rombo adicional interno alrededor de Yalta, donde en el centro se encuentra la pirámide 37. Los miembros del grupo de investigación efectuaron un análisis comparativo de Crimea y 3 grandes pirámides de Egipto en Giza. Se ha descubierto que los antiguos egipcios y los constructores misteriosos de Crimea utilizaron prácticamente los mismos materiales. Naturalmente hay una pregunta: ¿quién y para qué fines fueron creadas estas construcciones megalíticas? Investigaron y analizaron por medio de sensores especiales MW los campos radiados por las pirámides de Crimea, y llegaron a una conclusión, que las pirámides fueron utilizadas por sus constructores para realizar algunas operaciones de mucha importancia. Después de todo, por ejemplo, el plomo que se utilizó para efectuar estas construcciones tienen cierto sentido. El óxido de cobre y óxido de aluminio, mientras se mezcla con la arcilla, pueden formar un excelente semiconductor que puede transformar la energía de la frecuencia. Todo esto testimonia que los constructores antiguos pertenecían a una civilización altamente desarrollada, afirma Vitaligo, jefe del grupo de investigación Sebastopol. A una profundidad de 12 metros de la misma, un entusiasta del grupo, Boa, logró averiguar el sitio occidental de la parte superior de la esfinge, una enorme cabeza. El edificio único ahora, esto es más como el real o uno de los mayores razones de la acción en Ucrania. Es probable que también en otras cosas, pero el nuevo orden mundial se ha apoderado sistemáticamente áreas antes de que más tarde nos enteramos les dio acceso a las tecnologías antiguas de los ángeles caídos avanzadas que protegen ferozmente. Está cerca de la ciudad que uno Vitalik Gok afirmó haber descubierto una pirámide en 1999. Gok había trabajado para el ejército soviético durante más de 30 años, antes de retirarse a Suracha en Sebastopol. Con el tiempo a su disposición, decidió emprender líneas de investigación que su carrera nunca había permitido que él haga. Una de ellas fue la exploración de su nuevo entorno. Esto lo llevó a descubrir una pirámide, pero no como alguien sabe uno.
El público se habló de las pirámides de Crimea en el verano de 2002, cuando hizo su reclamo GOT. Había pirámides enterradas debajo de la tierra, así como en algunas de las aguas costeras de la península de Crimea, un área que se sabe contiene algunas ciudades sumergidas bajo el mar. Lo mejor de toda esta tecnología está bajo el mar. Pero no es lo único sorprendente que hay en Crimea, aún hay más y no son pirámides. Atlántida de Crimea. Hallan una torre antigua en el lecho del Mar Negro. Los arqueólogos han descubierto en Crimea los restos de una torre que fue construida hace 2 milenios. Formaba parte de la misteriosa ciudad de Acra, que se hundió en el Mar Negro y se convirtió en una Atlántida local. Como puede ver, está también bajo el mar. En el fondo del mar hemos encontrado una torre que cubría una superficie de 6 metros cuadrados y servía como una estructura defensiva. La información preliminar acerca de su existencia apareció en la década de 1980, pero los bancos de arena no permitieron establecer la ubicación exacta de la torre. Gracias a las excavaciones hemos descubierto que, los restos de la torre tienen una altura de 1,2 metros, está bien conservada y se compone de bloques rústicos de gran tamaño, dice el jefe del equipo de los arqueólogos submarinos ucranianos, Víctor Bajonev, citado por el diario The Telegraph. La base de la torre está compuesta por madera, que se conserva perfectamente en el agua marina. Bajonev invita a todos los interesados en la Atlántida de Crimea a ver el proceso de las excavaciones submarinas con sus propios ojos, ya que se organizan excursiones al lugar por 250 hryvnias, unos $30. También hay planes para crear un parque arqueológico. Acra se ubica en la parte oriental de la península ucraniana de Crimea. La ciudad era habitable en los siglos 7 a.C., 4 después de Cristo. El historiador griego Estrabón lo calificó como un puerto libre de hielo del reino del Bósforo, que en el siglo I a.C. fue conquistado por Roma. Los que más saben de los ángeles caídos, que ahora está representado por el Vaticano. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Antártida, barcos rompehielos con submarinos y ovnis en tierra de la princesa Isabel. En Google Earth y en mi canal, hemos podido tomar unas imágenes asombrosas. Se trata de un barco rompehielos en la Antártica. El barco lleva como carga a lo que parecen mini submarinos y ovnis. El barco rompehielos está en la Antártida, en una zona conocida como Tierra de la Princesa Isabel, por estar bajo el control de los ingleses, pero que en otros tiempos fue el lugar donde los nazis construyeron sus primeras bases en la Antártica, llamadas Nuevo Berlín o Base 211. Muchos son los que piensan que los nazis aún están aquí en la Antártida, que después de la guerra este fue el lugar donde escaparon los nazis y que hay un pacto secreto con las élites del mundo para mantener esto en secreto. Después de contar esto, vamos otra vez con el barco rompehielos que yo muestro en este video. Podemos ver la carga de este barco, submarinos y ovnis. Observamos que el barco rompehielos se dirige a una zona montañosa y rocosa. Después de algunos meses el barco llega a este monte y construyen una base. Como podemos ver en las imágenes, podemos ver que cuando el barco llega a este lugar montañoso, los submarinos y los ovnis ya no están en el barco. Dentro de la base nueva que construyen hay un lago pequeño donde parece haber algo debajo del lago, seguramente los ovnis que transportaba este barco. A unos 400 kilómetros de este lugar donde desembarca el barco rompehielos está la base rumana, base Laura Kovita. La base se encuentra en la tierra de la princesa Isabel, en las colinas Larseman. Está localizada en un área rocosa a cerca de 3 kilómetros de la costa de Ingrid Christensen, en la Antártida Oriental. Se halla a 2 kilómetros de la base Zhongshan de la República Popular China y cerca de la base Progress II de Rusia, lo que permite considerable cooperación entre esos países. La estación está a 13.352 kilómetros de la capital rumana, Bucarest. La base rumana es una especie de corporación umbrella, como la película Resident Evil, donde se hacen experimentos sobre bioquímica y biotecnología, farmacéutica y agricultura, hidrología y limnología, medicina, meteorología, etc. Es enorme esta base con carreteras de hasta 700 kilómetros, que terminan en otra base donde hay un avión a motor de los antiguos. Dentro de la base hay también otro lago donde parecen que también realizan experimentos, pues dentro del lago podemos ver 4 círculos de un informe sobre el supuesto vuelo de Adolf Hitler hacia su escondite en la Antártica, tierra de la reina Maud. Este es el lugar donde yo muestro este barco rompehielos.
6 días antes, de un submarino alemán a la base naval de Mar del Plata, aparentemente, el comandante del navío, Otto Wermuth, creyó que los argentinos le darían la bienvenida, considerando que el suicidio de Hitler fue un montaje. Hubo quienes creyeron que el submarino lo había sacado de Alemania, junto a otros jerarcas nazis, y desembarcado en una base antártica. Esto se reforzó, un mes después, cuando otro submarino, comandado por Heinz Schaeffer, llegó a Mar del Plata. Como al final de la guerra la Argentina se sumó a los aliados, Wermuth y Schaeffer y sus tripulaciones se convirtieron en prisioneros de guerra y fueron interrogados por las armadas de Argentina, Estados Unidos, y Gran Bretaña, quienes se convencieron de que el arribo tardío de los submarinos al Atlántico Sur era totalmente inofensivo y los liberaron. No obstante, Esabo redobló la apuesta y publicó el libro Hitler is Alive, donde afirmó que los dos submarinos habían transportado a Hitler y otros jerarcas del Tercer Reich a la Antártida, donde se había erigido la base nueva Berchtesgaden. A pesar de las evidencias, el rumor continuó propagándose. Otras versiones aceptaron la muerte de Hitler, pero que sus cenizas fueron depositadas en la Antártida, junto a tesoros en 6 cajas de bronce forradas en plomo y colocadas en una cueva natural de hielo muy especial. Los especuladores argumentaron que Alemania efectivamente intentó construir una base en la Antártida, antes del comienzo de la guerra. También, que tanto los británicos como los norteamericanos realizaron operaciones secretas en la Antártida cuyos resultados inicialmente se clasificaron y ocultaron, y que se produjeron 3 explosiones nucleares secretas dentro de la región general en 1958. La Antártica es 4 veces más grande que los Estados Unidos, tiene el continente más cercano que es Sudamérica, la Tierra de Fuego, a 3.000 kilómetros, su altitud máxima es de 5.000 metros, la mayor del planeta, es el más antiguo continente compuesto en su mayoría de altas montañas recubiertas de hielo y grandes lagos interiores. Es fácil esconder una base sin ser descubierta jamás, y más aún si es subterránea fuera del alcance de los satélites espía, además de que la Antártica hoy en día solo ha sido explorada una mínima parte. Por lo que se refiere a la Antártica, es importante la utilización que de ella hicieron los navíos de la Marina de Guerra alemana, Kriegsmarine. Durante la Segunda Guerra Mundial estaba sin cartografiar y resulta que los lobos de mar al mando del almirante Dönitz sabían de la existencia de las grutas antárticas donde un navío se podía cobijar sin ningún problema, llevar a cabo reparaciones, descansar la tripulación y estar tranquilamente sin riesgo alguno a ser localizados. Pero los planes del Tercer Reich y las actividades de la Kriegsmarine respecto del territorio antártico iban mucho más lejos. Los alemanes reclamaron la soberanía sobre un enorme territorio antártico al que denominaron Neuschwabenland Nueva Suabia, en español. En este territorio construyeron varias bases permanentes, siendo la principal la denominada como Neu Berlin Nuevo Berlín, el lugar donde podemos ver este barco rompehielos. Desde mi punto de vista la élite satánica global trabaja con aquellos arios que salieron de Alemania después de la guerra, la élite trabaja con ellos por el mundo, terminará en el 2033 como dijo el Papa Juan XXIII, están preparando la Antártida para soportar bajo tierra este fin del mundo. Para ello se valen de toda esta tecnología secreta que tienen los nazis, pero antes del año 2033 el mundo se desintegrará con todo tipo de pestes, virus y desastres naturales. El caos económico y financiero está ya aquí. Por esta razón muchos de los ricos están escapando a Nueva Zelanda, que está muy cerca de la Antártida, que será el destino final de esta élite de ricos. La Antártica y su omisión en la bandera de la ONU. Queremos llamar la atención sobre el siguiente aspecto. ¿Alguien se ha fijado en que en la bandera de las Naciones Unidas, ONU, que muestra un mapa del mundo, falta por completo la Antártica, como si no existiera? ¿Por qué aparece el Polo Norte y no el Polo Sur? Vemos Europa, Asia, África, América, Australia, Groenlandia y hasta Nueva Zelanda, pero ¿por qué se ha censurado precisamente la Antártica? ¿Acaso no es también parte del mundo? De hecho, en el mundo ufológico existe una teoría con diferentes denominaciones, como Antártica, la zona ufológica más caliente del mundo o las bases secretas OVNI en Antártica. Además, existen relatos y testimonios de numerosos avistamientos, tanto de científicos como de militares, en bases antárticas. Por ejemplo, el 8 de enero de 1956, varios investigadores de una expedición científica chilena en la Antártica observaron, durante varias horas, ovnis en forma de puro y de disco evolucionando en el cielo del área del mar de Weddell. En la actualidad y a pesar de la censura sobre estos temas, nos llegan noticias de intensa actividad ovni en la Antártica. También es curioso leer en el periódico noticias como, la base norteamericana permanente en la Antártica se está hundiendo en el hielo.
Según esta noticia, cada mes se hunde varios centímetros el firme sobre el que está la base americana. Se cuenta que flotas enteras de submarinos alemanes llevaron ingentes cantidades de material a la Antártida para la creación de gigantescas bases secretas. Año 1940, varios autores afirman que fueron llevadas a Neuschwabenland las más modernas maquinarias de construcción y tunelación de la época, así como destacados científicos, con la misión de crear un nuevo Berchtesgaden para Hitler. Este mismo año 1940, los ingenieros nazis en la Antártida diseñaron edificios capaces de soportar temperaturas de 60 grados bajo cero. En solo una de estas instalaciones, Jonastal S3 trabajaban y vivían más de 30.000 personas. Año 1946, se crea la compañía rusa Wismut, cuando los rusos se apoderan de los yacimientos de uranio alemanes para equipar el arsenal ruso de bombas atómicas. Año 1947, el almirante de los Estados Unidos Richard Byrd dirige una importante operación militar en la Antártida, la Operación High Jump, cuya misión secreta consistía en la destrucción de la base alemana, la cual fracasó estrepitosamente. La operación High Jump se realizó con la excusa de realizar maniobras militares en climas extremos, para comprobar la respuesta de equipos y soldados. Pero realmente, considero que para realizar pruebas de resistencia en temperaturas extremas, no es necesario un portaaviones con el apoyo de barcos y submarinos, 4.000 soldados y 8 meses para realizar la prueba. La expedición se terminó 8 semanas más tarde, con muchas bajas de hombres y material. Qué raro, ¿verdad? Para justificar el elevado número de bajas, se desprestigió a quienes intentaron investigar las muertes, se achacaron las bajas al frío y a desgraciados accidentes. Esta operación recibió el nombre de Operación Pingüino. Año 1952, en el número de junio de la revista The Plain Truth, se publicaba el artículo Hitler puede estar vivo, insinuado que podría estar escondido en la Neuschwabenland. El almirante Byrd intentó encontrar la entrada a la Tierra Hueca, en varias expediciones posteriores. Año 1957 fallece en Boston, misteriosamente el almirante Byrd, poco después de declarar a la prensa esta también misteriosa frase. Es duro de comprender, pero en caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de uno a otro polo. Año 1958, se realiza la operación de Ed-Frese con unidades navales y aéreas dotadas de armamento nuclear, con el curioso resultado de ser grandemente dañados, como o peor que 10 años antes. En el año 1958, concretamente el 27 de agosto y el 9 de septiembre, el gobierno de Sudáfrica detecta grandes explosiones similares a explosiones nucleares en la zona de Nueva Suabia. También los alemanes de los tiempos de Hitler creían firmemente que en la Antártida es la entrada a la Tierra Hueca, realidad o ficción. Algunos escritores afirman que los pilotos nazis descubrieron que en el interior de la Antártida existen zonas sin nieve y con temperaturas templadas muy por encima de los 0 grados centígrados, con lagos, montañas y vegetación. También se cuenta que existe una enorme red de túneles subterráneos. También se habla de numerosos avistamientos ovni en la zona antártica. Los monjes tibetanos todavía dicen que la ciudad de Shambhala realmente existe, pero no en la superficie de nuestro planeta, sino dentro del planeta. Así que aquí está confirmado por el mapa que Shambhala es una ciudad real en la Tierra, en el interior de la corteza. Esta parte del mapa de Richthofen describe una trayectoria subacuática, incluyendo una carta detallada con instrucciones de cómo sumergirse y para conseguir llegar al mundo interior de Agartha usando una nave submarina. Recordemos que lo que lleva el barco rompehielos son submarinos y ovnis. La siguiente evidencia de la existencia de una tierra interior es una carta de Carl Unger, miembro de la tripulación del U-209. Querido viejo camarada. Este mensaje será una sorpresa para usted. El submarino 209 lo hizo, la Tierra es hueca, el Dr. Aushofer y tenían razón. Todo el equipo está bien, pero no pueden regresar. No somos prisioneros, estoy seguro de que este mensaje te llegará, es la última conexión con el U-209, nos encontraremos de nuevo, camarada. Estoy preocupado por aquellos que han pasado sus vidas en la superficie de la Tierra desde que el Führer se fue. Dios siempre bendiga a nuestra Alemania. Atentamente, Charles Unger. La Tierra Hueca, la Tierra Prohibida de Agartha y la Sociedad Secreta Thule. Hasta el momento, parece que han encontrado la entrada a la Tierra Interior. Además, una fuerza expedicionaria secreta nazi estaba encabezada por el capitán Richter y tomó asiento en 1937 a 1938. La fuerza aterrizó cerca de la Tierra de la Reina Maud y estableció bases secretas allí.
También explica por qué los científicos alemanes, personas seleccionadas y pilotos de pruebas de ovnis, incluyendo sus máquinas y prototipos ovnis, como el AUNEB 1, 2, 3 y 4 y el dispositivo Andrómeda, posiblemente construido con la ayuda de los alienígenas, estaban desaparecidos mientras ellos escapaban a las bases en la Antártida. Después de un análisis en profundidad, los investigadores han publicado las coordenadas donde se puede encontrar el pasillo al mundo interior de Agartha. Como se puede ver, el corredor de la Tierra interior se encuentra en el mar de Lázarev, que es el mismo lugar donde el buque de investigación oceánica de la flota del Báltico ruso, el almirante Vladimirsky, llevó a cabo la investigación hidrográfica de las zonas acuáticas de la Antártida el año pasado. Según los investigadores, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética han sabido sobre la entrada secreta de Agartha a la Tierra interior y sus habitantes, así como las bases subterráneas clandestinas nazis durante más de 40 años, pero no saben cómo lidiar con ella y por lo tanto han suprimido la verdad. Ahora parece que estas bases subterráneas nazis todavía existe y sigue en funcionamiento. Además creen que el último batallón de Hitler trabaja junto con los seres de la Tierra interior y entrarán en acción cuando el mundo está profundamente en una crisis económica. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta: criaturas del lago subglacial Vostok. Pulpos son llevadas para experimentos a la base Progress. Extrañas imágenes de la base antártida rusa llamada Progress nos hacen pensar que están realizando experimentos con las criaturas que están sacando de otra rusa llamada Vostok. En la base rusa Progress se pueden ver lagos donde dentro de sus aguas congeladas se pueden ver una especie sin catalogar con forma de pulpo. La base Progress es una base que está conectada con otra base rusa llamada Vostok. Las aeronaves vuelan a la estación Vostok solo desde mediados de diciembre hasta principios de febrero. El resto del año no pueden aterrizar por el simple motivo que se quedan pegados a la superficie a causa de la congelación. De vez en cuando equipos con combustible llegan desde las estaciones rusas Mir y Progress, situadas en la costa antártica, de manera que si ocurre algún percance más, vale que sea durante esos días, porque de otra forma no hay nadie para ayudar. La base de investigación Vostok fue fundada por la Unión Soviética el 16 de diciembre de 1957, es el lugar con las temperaturas más bajas registradas en la Tierra, pero el día de su fundación fue el más caluroso de toda la existencia de Vostok, ya que el termómetro mostró una temperatura de solo menos 13,6 grados centígrados. La estación se encuentra a 1253 kilómetros del Polo Sur y a 1260 kilómetros de la costa más cercana. La noche polar en la base, ubicada a 3.488 metros sobre el nivel del mar, dura 120 días del año, del 23 de abril al 20 de agosto. Normalmente, durante el verano austral un total de 40 científicos e ingenieros trabajan en la estación. En invierno, su número se reduce a 20. El lago Vostok, un estanque bajo el hielo con características extraordinarias. Un lago situado bajo la superficie de la Antártida, pero que no está helado y en cuyas aguas podrían habitar microorganismos como bacterias y algas de los que, pese a las investigaciones, poco se sabe. Esas son algunas de las increíbles singularidades del lago Vostok, uno de los espacios en los que la ciencia más se afana en avanzar, y es que de los más de 400 subglaciales que se encuentran bajo la Antártida, el lago Vostok es el que más misterios encierra. Se trata de un estanque de agua subglacial que se calcula ha permanecido aislado de la atmósfera terrestre durante 15 millones de años, según los científicos, gracias a una enorme capa de hielo de 4 kilómetros de altura que tapona su conexión con la superficie de la Antártida. En la década de los 60 los rusos realizaron una serie de sondeos sísmicos con la intención de medir el espesor de la capa de hielo bajo el área antártica donde se encuentra la base soviética de Vostok. Del estudio de las ondas sísmicas intuyeron la existencia de un enorme lago bajo el hielo. Después de tantear electromagnéticamente la zona, se comprobó su existencia y se calculó que el lago tiene 250 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho y una profundidad media de 400 metros, aproximadamente la misma superficie que el lago norteamericano de Ontario pero más profundo. ¿Quién sabe qué misteriosos seres vivos y otros secretos encierran sus recónditas aguas? De este lago Vostok, están los rusos sacando seres microorganismos como bacterias y algas, y llevándolo a la base rusa Progress, donde están realizando experimentos con estos seres. Eso lo podemos ver gracias a las imágenes que yo Supercrack Estrella he tomado con el Google Earth, donde se pueden ver criaturas con forma de pulpo gigante dentro de un lago.
Progress, en ruso, que significa progreso, es una estación de investigación de Rusia, heredada de la Unión Soviética en 1991, ubicada en las colinas Larseman en la costa de la bahía Prirs, en la costa Ingrid Christensen de la Tierra de la Princesa Isabel en la Antártida. Ya he hablado en otros videos que esta zona estaba el control de los nazis, pero que ahora está bajo el poder inglés. Pese a esto, son muchos los países que participan de experimentos en esta zona, desde Rusia a Rumania están aquí. Fue inaugurada el 1 de abril de 1988 por los miembros de la 33ª Expedición Antártica Soviética. En la primera invernada participó un equipo de 14 hombres. El 26 de febrero de 1989 fue trasladada del lugar, fue cerrada en 2000 y reabierta como base permanente en 2003. Un campo de aterrizaje se encuentra cerca de la estación, para la conexión aérea con otras estaciones. A partir de 1998-2001 se realizaron obras para transferir las operaciones de transporte desde la base Mirny y convertirla en la principal base de apoyo a la base Vostok. Desde aquí llevan los seres o criaturas que sacan del lago. Algunos experimentos no salieron, como demuestra que el 4 de octubre de 2008 se produjo un incendio en la base, que provocó la muerte de un trabajador de la construcción y 2 heridos graves. El fuego dio lugar a la pérdida completa de la nueva estructura, así como daños a las comunicaciones de la estación y al equipo científico. También es posible que la base fuera atacada por experimentos que están realizando aquí. En 2013 se completó la construcción de un nuevo complejo de invernada. Se trata de una unidad residencial con sauna y gimnasio, salas para los meteorólogos y los operadores de radio, y unidad médica. El misterio del lago Vostok. Científicos rusos han alcanzado la superficie de un lago subglacial de la Antártida, hasta ahora virgen, que puede ser el refugio de formas de vida nunca vistas. Estas formas de vida nunca vistas son sacadas de este lago Vostok y llevadas a la otra base rusa Progress, donde podemos ver imágenes en esta base de algo parecido a un pulpo dentro de un lago. Esta base Progress tiene más lagos, donde también se aprecian cosas extrañas, formas de vida nunca vistas. El lago Vostok fue descubierto por investigadores rusos en una misión conjunta a la Antártida con sus pares británicos en 1996. La perforación realizada en 2012 permitió obtener datos únicos sobre el clima en la Tierra en los últimos 500.000 años. Pero este lugar aún guarda miles de secretos por descubrir. Vostok es uno de los lagos de agua dulce más grandes del planeta. Su ecosistema fue separado del resto de la Tierra hace millones de años, y es capaz de albergar varios tipos de organismos vivos desconocidos. En épocas prehistóricas, el clima antártico era mucho más cálido, con follaje tropical y vida salvaje. Después, el continente se separó de lo que ahora es Australia y Suramérica y lo rodearon corrientes frías. De ahí proviene su estado de congelación tal y como lo conocemos hoy. La pregunta más importante, por supuesto, es si hay vida en el lago. Su ambiente es similar al de un océano oscuro y frío bajo la superficie de la luna Europa de Júpiter o del sexto satélite de Saturno, denominado Encélado. Por el frío, la ausencia completa de luz solar y la falta de oxígeno, muchos científicos están seguros de que el lago Vostok está inerte. Por otro lado, en la Tierra no existe un solo depósito de agua donde no se haya encontrado vida en alguna forma hasta ahora. Por eso, cabe suponer que en el agua de este lago congelado podría haber criaturas con alta tolerancia al frío, una teoría apoyada por las muestras extraídas del hielo de la capa superficial. Actualmente, están siendo elaborados métodos más precisos para investigar el ecosistema único del lago sin contaminar su naturaleza. Cualquier organismo o producto químico introducido en el depósito de agua podría contaminarlo de una manera irreversible. Además, existe la posibilidad de que los organismos encontrados sean peligrosos para los seres humanos. Hasta la fecha, la mejor propuesta ha sido realizada por la NASA, que sugiere enviar allí un cryobot, una sonda cuya punta caliente podría derretir un canal directamente en el hielo. Posteriormente, el agua derretida se volvería a congelar detrás del cryobot. Acto seguido, un pequeño robot sumergible eyectado serviría para capturar imágenes y tomar muestras. Estas muestras son llevadas a la base Progress para experimentos. Expertos afirman que en el lago Vostok habita una criatura prehistórica, y por primera vez y en primicia yo creo que he tomado las imágenes de esta criatura prehistórica, con las imágenes tomadas por mí en el Google Earth, donde muestro una especie de pulpo gigante. Los expertos rusos han cavado un nuevo orificio en las profundidades del lago Vostok, en el que lograron hallar masa prehistórica pese a sus aguas heladas, un agujero que fue sellado hace más de 1 millón de años, y posterior a 3 años de la última misión que realizaron los expertos rusos, han dado con este misterioso agujero.
Hace unos años atrás, los expertos se acercaron a la porción de tierra que hay en la Antártida, pero la misión tuvo que acabar de manera muy rápida, ya que sufrieron una serie de accidentes que los vio obligados a salir del lugar. Expertos afirman que la criatura asesinó a 3 miembros del grupo investigativo en el lago Vostok. Uno de los expertos que asistió a la primera misión, ha revelado que fue lo que verdaderamente ocurrió en aquel entonces, ya que sus compañeros, como él, vivieron una aventura que no esperaban. Los estudiosos se perdieron durante un lapso de 5 días por el tenebroso lago de más de 12.300 pies de profundidad por debajo del hielo. Las autoridades suizas revelaron que los expertos lograron descubrir una forma de vida que tiene características similares a las del pulpo, se denomina como 46B. Además de cuentan con características físicas similares con la del pulpo, también cuentan con una gran inteligencia. La misteriosa y tenebrosa criatura fue la causante de la muerte de 3 miembros del grupo de los investigadores. ¿Por qué los expertos ocultan información de la criatura prehistórica encontrada en el lago Vostok? Muchos de los acontecimientos que ocurrieron en el lago Vostok levantaron las alarmas no solo dentro de la comunidad científica y los expertos que estaban en la investigación, sino también en los lugareños que hacen vida a distancias cercanas cerca del lugar donde se dieron los tenebrosos encontronazos con la criatura prehistórica que acabó con la vida de 3 miembros de un grupo de investigación. A pesar de que fue un acontecimiento impresionante, los detalles exactos se mantienen bajo cautela de la población. El lago Vostok es el más grande de toda la Antártida. De los más de 400 lagos subglaciales que hacen vida en la Antártida, el Vostok es el de mayor dimensiones. Este se sitúa en el lado sur, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. El lago cuenta con una superficie de agua dulce y con un aproximado de más de 4.000 metros por debajo del hielo. Científicos rusos han alcanzado la superficie de un lago subglacial de la Antártida, hasta ahora virgen, que puede ser el refugio de formas de vida nunca vistas. No hay que mirar automáticamente hacia el espacio para preguntarse qué clase de misterios podríamos encontrar. Algunos de los más grandes están aquí en la Tierra, y uno en particular está ubicado en la Antártida. Se estima que el lago Vostok tiene unos 20 millones de años de edad. Se ha dicho que contiene el agua más pura del planeta, y son cada vez más grandes las posibilidades de que albergue vida a pesar de sus condiciones extremas. 30 años y más de 3.700 metros de profundidad después, un grupo de científicos rusos ha alcanzado la superficie de este increíble lago. El lago Vostok ha aparecido en las noticias y mantenido una presencia notable en el mundo científico por varias razones. En primer lugar, la estación instalada sobre su superficie registró la temperatura más baja en la Tierra, con unos acogedores 89 grados bajo cero en 1983, no fue sino hasta 1996 que científicos rusos y británicos confirmaron la existencia del lago, algo que se sospechaba desde los años 60. También es el lago subglacial más grande de los cientos que se han encontrado hasta ahora, y con su prolongada edad, promedia los 20 millones de años, pero aún no hay un consenso, ya que se mencionaron valores desde 14 hasta 35 millones de años. El lago tendría el agua más pura e intacta. De acuerdo a recientes reportes, un grupo de científicos rusos habría llegado a la superficie del lago el domingo pasado, deteniéndose a exactamente 3.768 metros de profundidad. La perforación comenzó en la década del 70, mucho antes de que se supiera de él. En estos momentos, no es solamente la existencia de agua dulce en el lago lo que atrae a los científicos, sino sus extremas condiciones. Se ha comparado al lago Vostok con los océanos y lagos subterráneos, que estarían bajo la superficie de las lunas Europa y Encélado, dos de las mayores candidatas en el sistema solar para poseer vida extraterrestre. Si hay algo vivo allá abajo, y probablemente lo haya a pesar de la oscuridad y el frío, calificaría directamente como un organismo extremófilo. Al mismo tiempo, el lago Vostok podría entregar respuestas a algunos interrogantes sobre el calentamiento global. El continente antártico posee cerca del 70% del agua dulce del planeta, entre el hielo y los lagos, y un aumento en su temperatura contribuye a la elevación del nivel del mar. Como era de esperarse, la perforación del lago Vostok ha provocado una gran ola de discusiones, en su mayoría proveniente de grupos ambientales, debido a los métodos que los científicos han estado utilizando para la perforación, básicamente queroseno y freón. El miedo principal obviamente se concentra en la posibilidad de contaminación no solo del lago Vostok, sino de otros lagos similares, ya que se cree que pueden estar conectados por túneles subterráneos. Con la introducción de nueva tecnología y por consecuencia más limpia, y la correspondiente
correspondiente presentación al Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico, el proyecto siguió adelante, la perforación fue detenida en varias ocasiones, siendo la última en febrero de 2011, para que los científicos lograran partir en el último avión de la temporada de verano. Otro de los planes habla de enviar un robot subacuático al lago el próximo año, pero deberá ser evaluado por el comité en mayo próximo. ¿Encontraremos nuevas formas de vida jamás vistas antes, o solamente será un lugar muy oscuro y muy frío con agua dulce? ¿Qué significa la masa magnética en el lago Vostok? ¿Alienígenas? En este lago de agua fresca ubicado bien debajo del hielo de la Antártida a una profundidad de unos 160 kilómetros de largo por unos 80 kilómetros de ancho aproximadamente y con una temperatura de 65 degrees de Fahrenheit o 18 grados Celsius, han encontrado una enorme forma circular de material metálico, similar a la masa metálica hallada en la Luna. Esta investigación estuvo a cargo de Jet Propulsion Laboratory, estudiándolo por medio de los monitores de satélites. Ahora, tras este descubrimiento considerado como uno de los elementos más sensitivos del mundo, su seguimiento fue tomado por la NASA, clasificándolo como altamente secreto, al punto que el lugar fue cerrado para los medios de comunicación y a otro tipo de científicos con la excusa de preocupación de contaminación ambiental en el lago. Solo el medio de comunicación electrónico Antarctic Sun ha informado declarando que desde el monitoreo inicial vía área de la Oficina de Apoyo para la Investigación de Aerofísica, SOAR, el registro dado por el magnetómetro fue un incremento de 1000 nanoteslas en comparación con los 60.000 que presenta la estación Vostok en general. El científico encargado de la investigación Michael Studing manifestó: esta anomalía es tan enorme que es imposible que provenga de variaciones diarias del campo magnético. La dimensión de la masa magnética es de 145 x 74 kilómetros cuadrados. Dado el tamaño y lo fuerte de esta anomalía, el equipo geológico que trabaja en la investigación ha señalado que han debido suscitarse cambios geológicos en la corteza terrestre del lugar debajo del lago, como por ejemplo la capa debe ser más delgada. Teorías e hipótesis acerca de la anomalía magnética en el lago Vostok en Antártida. Organismos oficiales no se han pronunciado ni dan información sobre esta aparición en el misterioso lago. Muchas opiniones chocan para referirse al hecho. Barbara Marciniak, la famosa oradora, inspiradora y autora norteamericana, en su espacio Pleiadian se refirió sobre una civilización antigua y desarrollada que se encuentran enterrados en la Antártida desde hace unos 500.000 años y que su partida fue hace unos 300.000 años. Ella presume que esta civilización de otra galaxia, parecidos a nosotros, pero no eran humanos, de avanzada tecnología nuclear tenían su base en esta región para comunicarse y el equipo ahora presenta fugas poniendo en riesgo toda la zona. 100 años después de las primeras expediciones al Polo Sur, el descubrimiento de una oculta red de lagos subglaciales en la Antártida a finales de la década de 1990 vía imágenes satelitales generó un nuevo fervor exploratorio entre los científicos de todo el mundo. Exploradores estadounidenses y británicos también se encuentran en misiones para llegar a otros lagos subterráneos, algunos de los últimos lugares sin explorar en el planeta. Es un medio extremo, pero podría albergar vida. Si lo es, la curiosidad nos lleva a buscar qué hay en él. ¿Cómo vive? ¿Cómo crece? Dijo Martin Siger, director de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Edimburgo, quien dirige una expedición británica a un lago polar más pequeño. Los expertos dicen que la capa de hielo actúa como un edredón, que retiene el calor geotermal de la Tierra e impide la congelación de los lagos. El sedimento del lago podría llevar a los científicos a millones de años atrás, a la época prehistórica tropical. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.